Y la mala noticia es que la inflación sí, sigue subiendo. La vamos a estar analizando en minutos nada más. Es un detalle, ¿no? Pareciera ser que el programa para controlar los precios en general y de los alimentos en particular que está desplegando el gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Massa no estaría funcionando. Porque hubo una bajita de inflación de 4.9, después se llegó a 5.1 y después empezó a subir y no paró de subir. Y la expectativa que hay a propósito de un mes que dicen los especialistas, entre los cuales no me encuentro yo, pero vamos a hablar en un ratito con Valentina Castro, que es nuestra compañera de trabajo, y obviamente con Rulito de la Torre. Los especialistas dicen que en el mes de marzo es un mes que estacionalmente es un mes alto, por la vuelta a clases y demás. Y el pequeño detalle es lo que se había dicho de un primer momento. Nosotros acá no es que tenemos la bola de cristal, sino que tratamos de leer la historia, tratamos de leer la realidad, y entre la historia y la realidad la superpones y podés predecir un poco lo que puede llegar a suceder. ¿Y qué pasó? El programa del Fondo Monetario Internacional, negociado por Alberto Fernández, negociado por Martín Guzmán, convalidado por muchos legisladores que ahora deberían, ¿entendés?, dar la cara. Los legisladores del Frente de Todos, dar la cara. Tienen que dar una explicación, porque un dirigente tiene responsabilidad. Por eso está en la cancha con los cortes y con los botines puestos, jugando. Por eso deberían dar una explicación, porque esto es consecuencia de la aplicación del programa con el Fondo Monetario Internacional, que es un programa, era intrínsecamente inflacionario y recesivo, porque vamos a un escenario que es inflación más recesión, claramente. La falta de dólares, la falta de insumos, la tasa de interés disparada, dicho sea paso, es lo que se viene ahora, una nueva suba de tasa de interés. Sube la inflación, sube la tasa de interés, es el acuerdo con el fondo. Es una de las demandas del Fondo Monetario Internacional. Y es una de las razones por las cuales los dólares paralelos se mantienen estables. Dicho sea de paso, hace 2 meses más o menos que están estables, lo cual es el gran negocio de la timba con el carry trade, ¿no? Agarrar pesos, ir al mercado financiero, sacarle una renta y después volver a los dólares, con el impacto que tiene eso sobre la economía real. El gran curro del macrismo en términos económicos, financieros, la famosa bicicleta financiera. El carry trade es la famosa bicicleta financiera cuando tenés un tipo de cambio estable, por lo menos por un periodo corto, y altas tasas de interés. Una tasa de interés efectiva anual que te la dan en un banco si pones un plazo fijo de 107%. Debe ser el país del mundo con más alta tasa de interés, con el impacto que tiene eso sobre la producción. Una chica, un chico que tiene un kiosco, agarra todo lo que tiene en capital en un kiosco, lo pone en el banco, gana más guita que vendiendo caramelos, cigarrillos, lo que sea, en un kiosco, y no trabaja. El famoso trabajó la plata, cuando sabemos que la plata no trabaja. O sea, es un paraíso financiero hoy la Argentina. Paraíso financiero hoy la Argentina, claramente. Los bancos se la llevan todas, como vimos la semana pasada, que bien lo explicó Rulo con el acuerdo de la deuda en pesos del Tesoro, donde entre otras cosas consiguieron muchas prerrogativas a su favor. Entre otras cosas, aumentaron el porcentaje de giro de sus accionistas en ganancias del 20 al 40%, o sea, duplicaron la capacidad de girar sus ganancias para los accionistas, entre otras cuestiones. Es la letra chica, es la letra chica. Viste, la de todo contrato tiene una letra chica. Bueno, esta es la letra chica, entre otras cuestiones, que favoreció a los bancos. El tema de la inflación es un tema que impacta muchísimo, y me animaría a decir que con este índice de inflación la electorabilidad de cualquier fuerza política es más bien baja. Acordate, esto es importante, yo lo quiero destacar siempre, ¿no? Cómo se ha criticado el gobierno de Cristina Fernández, cómo le han caído encima muchos de los que están acá, Massa, Alberto, para nombrar dos. Acá en este programa nombramos, no nos escondemos bajo el escritorio.
Cómo lo criticaban al gobierno de Cristina. Tenía un cepo de $2.000. ¿Quién podía comprar $2.000 para encanutar? Pues tenía que tener un ingreso muy grande. En aquella época ya era difícil. Ahora, imposible. Imposible porque no podés comprar. E imposible porque no lo podés ahorrar. Pero el cepo ese que detenía la economía argentina, que Alberto Fernández iba a los programas de TN a explicar que era un desastre y todo eso, ¿no? Y ni hablar Massa y otros más. Silencio. Bueno. Muy bien. ¿Quién está ahí? ¿Lo tenemos al profe Vieje? Acá está, buen día. Bueno, ese país, el país de Cristina, yo creo que el kirchnerismo debería reivindicar un poco más eso. 25 puntos de inflación tenía, 25, y era un problema, no estoy negando los problemas, Claro, salían con el cartelito, estaba la inflación Congreso, exactamente, salían con el cartelito, Massa también salía con el cartelito. Ahora estaría bueno que Massa se ponga el cartelito, ¿no? ¿No? Bien, porque la verdad que Massa, bien, bueno, 25% de la inflación era. No había endeudamiento, no estaba el Fondo Monetario Internacional, la economía tenía problemas, sí tenía problemas, no estoy diciendo que se vivía un paraíso, pero Macri duplicó esa inflación, de 25 a 54, y Alberto va a lograr el récord de duplicar la inflación de Macri, y ya la pandemia terminó, ¿entendés? La pandemia terminó, dicho sea paso, la pandemia tenía 80 puntos de aprobación, podría haber hecho algo con esos 80 puntos de aprobación, en vez de una fiesta, una clande. ¿No? Sí. Podría haber hecho algo, Alberto, con 80 puntos. Se la podría haber gastado en algo productivo. Esto me lo dijo el otro día un ministro de gobierno. Cuando tuvo 80 puntos se la tendría que haber gastado. Después le quedaba 30, pero en el medio se quedaba con algo, con alguna reforma, con la reforma del sistema de salud, reforma de la Corte, el Consejo de la Magistratura, alguna política nueva de medios. Que la política de medios de este gobierno algún día habrá que revisarla, pero es una calamidad. La política de comunicación ya sabemos, ¿no? Ya sabemos, ya lo vemos a cielo abierto, ¿no? Un gobierno que dice una cosa a la mañana, otra cosa a la tarde y otra cosa a la noche. Pero también la política de medios, su vínculo con los medios de comunicación. Es un tema central, así que para mí hay con este número de febrero y lo que se espera de marzo, hay que ver cuál es la electorabilidad del Frente de Todos. Y la pregunta que yo me hago, que es una pregunta que me trasladan, no que me la hago yo, ¿existirá el Frente de Todos como se conoce? ¿Con ese nombre? ¿Con esta marca, por ejemplo? ¿O la marca Frente de Todos fue? Pregunto, ¿se mantendrá unido el Frente de Todos? ¿Hay motivaciones para que se mantenga unido el Frente de Todos? Teniendo en cuenta que los dos principales líderes del Frente de Todos literalmente no se pueden ver. Literalmente. Lo dijo ayer Ferraresi acá en este programa. No necesitan que hablar, no hablan, no hay ninguna motivación para sentarse a conversar. Ninguna. No se pueden convidar ni un vaso de agua. Literal. Lo vimos en la Asamblea Legislativa, ¿no? El 1 de marzo. No pueden compartir. No, creo que no hay relación. No es necesario, digo, ya está, a esa altura ya pasó y ya está, y estamos en tiempo. Porque fíjate que quedan 14 semanas para cerrar lista. Quedan 14 semanas. Me parece que no, porque ya hay actores que están trabajando en esa, estuvo la mesa del partido. Eso lo dijo acá porque estuvo de gira por varios lados, Fernández. Lo dijo acá. Y la segunda que salió en todos lados, también, esta es impactante. Está impactante. Cuando lo dijo acá, nosotros nos miramos entre nosotros acá. Mirá que nosotros estamos acostumbrados a escuchar cosas, Sergio asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. ¿Cómo? No, pará. Sí, el gobierno estaba... Acaba de tirar un título que va a rebotar de todos lados. Pero es así, el gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importante, y Sergio vino a poner un freno a eso, a cambiar una síntesis también, porque también nuestro gobierno tenía, ¿te acordás? En aquel tiempo tenía separados distintos ministerios que tenían que tener una acción en común, fundamentalmente con... Está muy loteado. Bien, después vamos a profundizar el tema de la inflación. Además, yo quiero saber, me da curiosidad antropológica, porque muchos funcionarios de este gobierno y muchos integrantes de esta coalición, si llegase a gobernar el macrismo de vuelta, van a ir a la oposición y van a decir todas las cosas que hay que hacer que no están haciendo ahora. ¿Sí? Que no están haciendo ahora. Y van a hacer diagnósticos que ahora no hacen. Sí. Van a descubrir, por ejemplo, el ajuste de los salarios.
Van a decir, estos salarios de hambre, el macrismo, y Tugo, y Migo, lo que está pasando ahora. Porque la razón por la cual, y yo voy a alertar sobre algo. Hoy se está construyendo la oposición del futuro. Lo que se haga hoy es lo que va a permitir construir una resistencia a un eventual gobierno de Mauricio Macri. Y digo otra cosa, no es cambiemos nada, es el macrismo. O sea, la opción es el macrismo. El macrismo en todas sus variantes. Milei, Bullrich, alguien un poquito más amistoso como Horacio Rodríguez Larreta, o el que sea. ¿Qué duda, Rulito de la Torre? Rulito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál querés buena? La buena que los quiero mucho, boludo. ¿No te parece buena noticia esa? Sí, me tranquiliza. De ayer a hoy, ¿sabes lo que te extrañé? Siempre ¿Sabes lo que te extrañé? No sé. Mucho, te estoy diciendo. ¿Mucho? Eso, no, decímelo, yo quiero que me lo explicites. Muy bien. Esa es la buena. Bueno. ¿Te parece poco o no? No, ¿qué va a ser poco? Cariño, viejo. Pero ahora sí, ahora que venga la mala ya estoy preparado, ya estoy ¿sabes cuál es la mala? A ver, mira, la mala no te la voy a dar yo. Mirá que la mala no te la voy a dar yo. Ajá. No es porque no te quiero dar malas noticias. Pero vamos a saludar. Sí. Valentina, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andas, Valen? ¿Bien? Todo bien. ¿Hay alguna mala noticia para dar? Y yo creo que hay bastantes malas noticias para dar. No. Está aprendiendo rápido. Está aprendiendo rápido. La columna, La columna de las malas noticias. La columna de las malas noticias. Bueno, Claro. en algún momento puede ser la columna de la buena noticia. Bueno, la noticia del día es ayer, ¿cuál es? Que la inflación dio por encima de los pronósticos, alcanzando el 6,6%. Veníamos de un 6% en enero. Y sobre todo lo que llama la atención es adentro del dato, ¿no? ¿Cuáles fueron aquellos rubros que presentaron mayor incidencia en los aumentos? Ahí veíamos, como bien decían al principio del programa, el rubro de alimentos, donde Carne, ¿no? La carne 30 y pico, ¿no? 32. Exactamente, sí. El rubro de alimentos que creció casi un 10%, un 9,8%, las carnes, los productos de leche y los productos lácteos y huevos que también crecieron un 8%, las frutas que crecieron casi un 20%, al igual que las verduras, ciertos productos que hicieron que se presente una mayor incidencia, sobre todo cuando llama la atención es esto, ¿no? Cuando aumentan los alimentos es algo que impacta directamente en los hogares, no hay otros rubros que, bueno, quizás uno puede evitar, pero los alimentos es una cuestión que impacta directo en los niveles de consumo también. También tenemos una cuestión que tiene que ver con aquellos alimentos que están en los programas de control de precios justos, donde vemos que principalmente hay aumentos y sobre todo hay aumentos, por ejemplo, en lo que son los supermercados de barrio, los que no son hipermercados, es decir, aquellos que no contempla este mismo acuerdo de precios. Tengamos como dimensión que 8 de cada 10 argentinos compran en los supermercados de barrio, en los almacenes de cercanía. Entonces, bueno, claramente estamos viendo que todos aquellos se quedan por fuera de este acuerdo de precios justos, y ahí también presenta una mayor incidencia. Además, vos sos una especialista, seguís los temas, lo estadístico. Te doy como mi experiencia, y yo hago las compras en mi casa, digamos, voy al supermercado y demás, es que no sabés cuánto cuestan las cosas. Es que sí, te pierden los precios de referencia. No tenés una referencia. No sabés si estás comprando barato o si estás comprando caro, por ejemplo. Claro. Y no sabés si aumentó o no aumentó. Claro, salvo que sea una cosa que compro todas las semanas o cada 15 días. Si es algo que compras, por ejemplo, cada 2 meses o 3 meses, y te perdiste 2 aumentos en el medio. Entraste en el tercero. Y después hay mucha dispersión. El café que compres, ¿no? Café no vas a comprar permanentemente. Es decir, el frasco de café, por ahí que compres cada 3 meses. Me estás haciendo meter el chivo de Bantú, no sabías, ¿no? Me estás obligando. No, vos porque aprovechás todo. No, aprovecho todo, no, yo no puedo tomar otro. Sos un 9 de área que a lo Palermo. Me estás diciendo que por la casa pasaba 2 metros arriba y no sé cómo la bajaba y me estás diciendo que en mi casa hay café Bantú de canje. Bueno, claro, no es tu caso, pero pero el que compra cada 2 o 3 meses bueno, y le quedan 3 aumentos en el otro. medio, ¿cómo no va a ser un bombazo cuando va a comprar Digo como experiencia claro. empírica del ciudadano a pie que no conoce de índices y demás, ¿no? Claramente, va al supermercado, compra. Por decir 6,6, ¿cómo 6,6? Si lo que compré es está 20% más caro que lo... Bueno, claro, pero
se van acumulando aumentos. El problema es esto, que tenemos una inflación muy persistente, no para nunca. Entonces hay una actualización permanente de precios. Y después les comparto un dato, una lectura también con respecto a este tema de por qué esta inercia inflacionaria. Porque en un momento estuvo... el gobierno está muy lejos de en noviembre estuvo 4.9. Valentina, no sé si te estoy tirando un penal, pero la progresión sería 4.9, 5.1, sí, ¿no? 6. Ya se establece en el 6 después. 6 y 6,6. Sí. 6 y después 6,6. Claro, son 4. O sea, sí. No solo que la inflación no está bajando, sino que la inflación está subiendo. Y esta es la más Sí, alta sí. de los últimos 6 meses. El anterior había sido consolida. 7,2, después es Y la perspectiva es que marzo es un mes que, explíquenmelo ustedes que son los que saben, es estacionalmente alto. Sí, exactamente, y se consolida un régimen de alta inflación, ¿no? Esto que pasamos, bueno, del 5 al 6, y ya hay un piso establecido del 6% que va a ir subiendo, sobre todo acá te empiezan a pesar otras cuestiones como son la estacionalidad de los meses de marzo. Después tenemos otra cuestión que tiene que ver con algo que aumentó, que va más allá de los aumentos de alimentos, que tiene que ver con el sector de los precios regulados, ¿no? Estamos hablando de esos precios que el Estado tiene incidencia para aprobar o no, o discutir tarifas. o no esos aumentos. Sí, tarifas, el rubro de comunicaciones, que otra vez volvió a suceder lo que ya había pasado el mes pasado. El mes pasado en enero habían aumentado un 8%, cuando el aumento autorizado por el ENACOM había sido del 4%, otro aumento autorizado del 4% para febrero, y subieron un 7,8%, ¿no? Ni siquiera están cumpliendo con esos acuerdos. Justamente acá tenemos la cuestión de las decisiones de cómo incide el Poder Judicial, ese fallo que todavía está parado, que no se declara como servicio público, entonces tampoco el gobierno interviene en acelerar esa cuestión. Tenemos también la cuestión de salud, donde aumentó un 5,3%, principalmente por la incidencia de los aumentos en la cuota de las prepagas. Que aumentan todos los meses, ¿eh? Todos los meses aumenta la prepaga. regulado. Todos los meses. Regulado. ¿No? Ahí también el Estado tiene el poder de intervención y de regular esos aumentos, ¿no? Bueno, claramente acá no dio la discusión. Después tenemos la cuestión del transporte, que esto también implica que se transfiere un poco Quita a lo de que son los subsidios, ¿no? precios. Quita de Sí. subsidios, ¿no? Más combustibles. El transporte que creció casi un 5%, las tarifas, el rubro de vivienda, agua y electricidad que creció un 4,8%, principalmente explicado por la quita de subsidios, las tarifas de agua y de electricidad, ¿no? Acá vemos las políticas sólidas que ayer leíamos en el comunicado del FMI, que piden que se aplica con más rapidez la quita de subsidios y cómo impactan los precios, ¿no? Bien, hagamos un punto y después si querés retomamos, ¿te parece, como para seguir analizando? Dale. Un poquitito? Y quiero que traten de explicarlo vos, Rulo, vos, Valentina. Nosotros podemos observar, pero tenemos, por lo menos en el caso mío, yo tengo un instrumental bastante condicionado para poder entender. ¿Es acaso el programa con el fondo, que es un programa inflacionario, encierra en sus propias medidas las condiciones de esta inflación alta? Es un programa inflacionario el del fondo. Ahora, el programa que aplica el gobierno, que cree más en sí mismo que en el fondo, también es inflacionario. Es decir, no, el programa antiinflacionario no resulta. No, el tema del acuerdo de precios, bueno, aparte ya venimos varias gestiones, ¿no? De acuerdo de precios. Sí, se probó con todo, ¿eh? Se probó con todo. Con todo no, se probó siempre lo mismo, que con todo. Bueno, pero las diferentes gestiones, Feletti, Paula Español, Sí. ahora el panelista de Intratable, se probó con todo. Sí, con todos los personajes, pero la política es la misma. Es decir, Feletti gritaba un poco más fuerte, denunciaba y después tenía que aplicar la política que ya estaba definida, de sentarse con los acuerdos de precios y decir, ¿por qué van a bajar los precios? Y porque creo que van a cumplir lo que se sentaron del otro lado. ¿Y qué pasaba? No cumplían. Entonces ahí tenés un problema muy serio de que el que provoca la inflación se sienta, acuerda y se va e incumple. Y de este lado tenés ahora, para peor, tenés un gobierno, un viceministro de Economía que cree que bajando el déficit o la emisión, con eso está resuelta la inflación. No es que incide, resuelve la inflación. O sea, tiene una mirada monetarista. Absolutamente monetarista. Y dice, y cuando le plantea, y las tasas de interés están altísimas, sí, pero el día que no tengamos déficit, no vamos a necesitar más financiamiento, entonces bajan inmediatamente las tasas. Yo eso, por una cuestión de veteranía en esto,
ya lo escuché, es exactamente lo mismo que escuchaba de boca de del presidente del Banco Central, de Martínez de Oz, por ejemplo. De Pedro Povo hasta acá, los tipos que son más monetaristas te plantean eso. Si yo resuelvo todo, con dos instrumentos resuelvo todo, pues la inflación baja automáticamente. El tema del carry trade que decía vos y hacías la referencia de Macri, nació con la dictadura. Ese tema la famosa bicicleta financiera. Bicicleta financiera con la tablita cambiaria. La tablita cambiaria que era, yo te fijo, por lo que hoy vos decías de los dólares financieros, vos te fijaban de antemano cuánto iba a aumentar el dólar todos los meses y te ponían una tasa de interés más alta. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Remedios por eso. Es decir, pero te digo de dónde viene. Y obviamente, ¿qué hacían? La bicicleta financiera. Entonces, todo lo que del dinero que estaba en producción se pasaba al circuito financiero. Este fue el principio de todos los males de la economía argentina, con lo que Eduardo Basualdo le empezó a llamar la financiarización de la economía. Y es el método que todavía, lo curioso es que todavía haya gente que sigue creyendo en esto, y lo grave es que esa gente que cree en esto está en el gobierno. Entonces, el programa del Fondo Monetario es inflacionario, sí, pero el problema central es que quien tiene que aplicarlo está más convencido que nadie de que esa es una solución. Porque es lo que discutíamos ayer. Está el acuerdo, cuando se habla de incumplimiento, es decir, correte del acuerdo lo más que pueda, con autorización o sin autorización del fondo. Y lo que hace este gobierno es se mete y dice, si hubo alguno que fue el alumno perfecto, con calificación de 10 del Fondo Monetario, yo quiero tener 11 de calificación. Son más fanáticos del fondo que el propio fondo. Entonces, ahí es donde me parece que los resultados son estos, lo que estamos viendo con el tema de la inflación. 10 minutos para las 10 de la mañana.